Bueno, continuaremos entonces con nuestras clases. Esta semana hemos tenido un receso y efectivamente vamos un poco en retardo con respecto a los videos, pero creo que sigue siendo un buen material que yo les vaya acumulando un poco cómo vamos avanzando. Lo primero que quisiera mencionar es lo siguiente, es dónde vamos más o menos. Entonces, déjenme, ok. Entonces, en clases donde vamos, estamos estudiando el problema de lanzamiento de proyectiles. Espero explicárselo con calma prontamente. Y gracias a este proceso inverso, como vimos que Newton entendió que gracias al área bajo la curva de, por ejemplo, aceleración, la velocidad, uno puede obtener la posición, la velocidad, podemos de alguna forma invertir el problema. Entonces vimos que gracias a los resultados de Galileo, como mostré en clase, esta idea increíble de lo posible y lo imposible que logró concluir Galileo, que los objetos se aceleraban con una aceleración constante en la superficie de la Tierra como efecto de la gravedad, vamos a mostrar con mucho cuidado, pero ya se los mostré, que, bueno, primero que nada la aceleración es constante, podemos mostrar que la velocidad crece linealmente, dado por supuesto una velocidad inicial como está ahí, y logramos mostrar también que, digamos, que la posición entonces crece satisfaciendo una parábola. Eso es lo que espero mostrarles cuidadosamente en la próxima clase, en clase, por supuesto, presencial. Por otro lado, bueno, también les hablé la última vez, esto solo online, del movimiento circular, es decir, que hablamos si teníamos un objeto que se movía describiendo una circunferencia y gracias a que podemos introducir el ángulo radial, entonces podemos suponer algunas cosas. Supuse un ejemplo muy simple que supusiéramos que el ángulo crecía con velocidad angular constante, eso fue el W, mostramos que el W era una velocidad constante. Pudimos calcular varias cosas, calculamos su velocidad, mostramos que la velocidad como vector era un objeto que era ortogonal a la trayectoria, como se ilustra en esta imagen que está acá. Voy a colocar esto para verlo mejor. Entonces se ilustra bien en esta imagen que está acá, la velocidad era así. Y lo otro interesante fue que mostramos que calculando, bueno, que el W era la velocidad angular, perfecto. Y a su vez mostramos que, bueno, teníamos un periodo que da cuenta de la velocidad angular. Y lo interesante que al calcular los angulares encontramos que era este vector, que hay una velocidad que es ortogonal, que apunta en la dirección de la circunferencia. ¿Ok? Hemos quedado en eso y habíamos comenzado esta última parte de que les quería hablar un poco qué es el movimiento relativo. Así que de eso vamos a hablar hoy en particular, qué es el movimiento relativo. Entonces, para motivar un poco el momento relativo, creo que el mejor ejemplo es, si quieren, bueno, hay muchos ejemplos, pero quizá el mejor ejemplo, en mi opinión, es volver y pensar acerca del movimiento en la Tierra, digamos, y para eso entonces tenemos algunos ejemplos acá. Entonces, el primer ejemplo que tengo acá es simplemente una estrella, un cuerpo celeste. Bueno, vemos que va un poco rápido, gracias a que no puedo controlar mucho el tiempo. Vemos dos objetos masivos y vemos que hace un movimiento circular. Obviamente en nuestro caso, la Tierra, nosotros estamos viendo del otro objeto, el objeto pequeño, vemos el Sol y vemos que gira en torno a nosotros y eso nos da lo que llamamos día, o sea, nuestro giro primero con respecto a nuestro eje nos da el día y la noche y el giro con respecto al Sol nos da un año. Ahora, este es el caso de que estamos muy cerca de algo circular, pero por ejemplo podríamos deformar un poco la trayectoria y veríamos, por ejemplo, en este caso acá, un movimiento para, en este caso, una elipse, que es el momento un poco más realista de lo que hace la Tierra, un momento está más cerca y un momento está más lejos. Eso y la inclinación nos permite entender que hay estaciones del año que claramente vemos cómo están. Pero imagínense que pudiéramos jugar, cambiar un poco el aspecto entre la Tierra y la Tierra y el Sol, por ejemplo, si la proporción fuera un poco distinta, veríamos que el movimiento, visto un sistema externo, veríamos este tipo de comportamiento un poco más complejo. ¿Ok? Ahora, ¿qué veríamos? Veríamos que a veces el Sol se nos aleja y se nos acerca. En nuestro caso, sería eso lo que veríamos desde un punto de vista eh, desde la Tierra. Ahora esto está visto desde lejos. Voy a aumentar aún más para que veamos esta historia aún más compleja. Diríamos que se nos acercaría, se nos iría, etcétera. Sería mucho más complejo la dinámica de nuestro planeta, una órbita aún más complicada. Veríamos cosas como eso, estaríamos cerca y lejos. La pregunta, ¿y por qué tiene que ver con el momento relativo? Es que ¿cómo describimos bien estas cosas? Entonces, vamos a volver sobre este problema profundamente en el futuro,
pero un poco los quiero motivar. Pero para esto tengo otra, digamos, applet aquí. Déjenme, voy a sacar esta acá, acá. Esta me gusta más. Esta, en este caso tenemos el Sol fijo, una órbita circular o cercana circular. Y en este caso acá tenemos la Tierra, el Sol y la Luna. Para nosotros la Luna hace un movimiento circular como el que vemos ahí. Pero visto un sistema fuera de la Tierra, ¿qué veríamos? Esto muestra la trayectoria que estaría escribiendo la Luna. Entonces, nosotros diríamos que en nuestro caso es un momento circular en torno a la Tierra. No obstante, si estuviéramos mirando un sistema externo al Sol y la Tierra, veríamos que esencialmente hace una trayectoria muy compleja. O si quieren, visto del sistema solar, veríamos que la Luna es una órbita, como vemos ahí, eh, epicíclica, es decir, que hace estas como movimientos circulares, digamos, que son muy random. Ahora lo interesante es que podemos cambiar parámetros. Voy a cambiar, por ejemplo, estos parámetros caracteriza la elipse y vamos a limpiar un poco. Veríamos que en este caso nos queda la trayectoria. Si ven un poco, es un poco más compleja. Ok, voy a quizás limpiar. Ok, para que lo veamos mejor. Y vamos a, ok, voy a colocar mejor en esa dirección, o sea, un poco más grande así. Y quisiéramos ver cómo es el movimiento de la Luna. Ahora visto un sistema que fuera más elíptico. Vemos que su trayectoria es bastante compleja. Lo que queremos hacer en realidad, y lo que vamos a tratar de hacer muy simplemente, es tratar de poder describir los movimientos de distintos sistemas de referencia, y ahí viene el nombre de movimiento relativo. Como ven, para nosotros la Luna simplemente sigue haciendo un movimiento en torno a la Tierra, no obstante, vista el Sol, hace un movimiento mucho más complejo, esta especie de rosetas que vemos ahí, epiciclos, como también se le llama, y veríamos dinámica aún más compleja. Entonces, para fijar la idea, vamos a hacer un problema muy, muy simple en el cual nos va a permitir entender las cosas, eh, que, que es cómo se mueven los objetos. En realidad, volvamos, si quieren, volvemos a la tablet y vamos a tratar de entender un poco mejor este tipo de objetos que estamos viendo ahora, digamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a volver a nuestro problema por ahora que nos hemos interesado durante un buen tiempo. ¿Cuál es el problema que nos interesa, digamos? Que vamos a volver acá al problema de acá, donde está el plano inclinado. Este problema. Muy bien, entonces quiero volver a este problema que tenemos acá. Y muy bien, tenemos este problema este acá, va a ser un poco más pequeño. El problema de este Galileo cae en objeto. Y de nuevo, entonces diríamos que simplemente nuestra descripción de este problema sería: tenemos un objeto bajo el efecto de la gravedad. Ok, permítame seguir colocando esta idea de que algo lo tira hacia abajo, la gravedad, y colocamos un objeto acá. Entonces lo que hemos visto acá es que de acuerdo al sistema de referencia, y ahora voy a usar más cuidadosamente esta idea, si me paro acá y veo esto acá, el tipo de trayectoria que realiza el objeto, ok, que en este caso caería así. En este caso diríamos que vemos que un instante está acá, y después está acá, y después está acá, y después está acá. Entonces la pregunta es, ok, uno diría que tenemos derecho a poder poner otro sistema de coordenadas, por ejemplo, acá, llamemos S' y a este S, y ambos serían completamente válidos como sistema. Pero la idea del aumento relativo es: ¿qué pasa si tomáramos un sistema el cual de alguna forma no está fijo, sino que se mueve? Es decir, que por ahora en nuestra descripción hemos considerado, entonces por ahora, por a- ahora, por simplicidad, entonces por simplicidad, hemos considerado que ambos sistemas de referencia no se mueven, que ambos sistemas de referencia están fijos y no se mueven entre ellos. No obstante, veremos que es posible imaginarse que uno se mueva y haga las cosas distintas. Y viene la idea de relativo. Es decir, imagínense por simplicidad, tenemos acá un plano inclinado, ¿ok? Pero esta vez, ok, podríamos usar nuestro sistema fijo acá, bueno, colocámoslo acá, S, y
podríamos considerar otro sistema relativo de movimiento, el cual en este caso, por ejemplo, se mueve así, y al moverse, entonces alguien diría que tiene todo el derecho a usar un sistema de referencia acá y mirar qué es lo que está pasando con nuestro objeto. ¿Ok? Entonces, en este caso, este objeto se está moviendo hacia acá y nuestro objeto también se está moviendo en esta otra dirección. Y por lo tanto uno se preguntaría, bueno, ¿cómo ve un movimiento con respecto al otro? Entonces, llamémoslo S'. Entonces, en este caso, en este caso, S' es un sistema de referencia que se mueve con respecto a S, ¿ok? Donde S es un sistema fijo. Por supuesto, uno podría lo primero pensar es que si S se mueve, entonces la descripción de este objeto que se mueve con respecto a S, podríamos llamarlo simplemente velocidad de movimiento. El objeto se está moviendo desde un sistema al otro, pero ambos objetos, la pregunta que nos queremos hacer es, ok, de este objeto acá veo que este se mueve, tengo un R de t, y de acá tengo otro R' de t, y uno quisiera saber cómo se relacionan uno respecto al otro y cómo entenderlo bien. Entonces, si quieren, ok, vemos claramente en esto en el ejemplo, pero quisiera ilustrar esto quizá en un caso simple de entender, ok, que quizás sea más fácil para nuestra comprensión. Entonces, volvamos acá, volvemos la pantalla. Bueno, esta vez el ejemplo que quiero hacer es esto. Imagínense que tenemos en este caso acá un bote, ¿ok? Este bote, digamos, se puede estar moviendo. Por ejemplo, en este caso podemos pensar que hay un río, ¿ok? En este caso tenemos un río, ¿ok? Y hay un objeto que se está moviendo al interior del bote. O sea, el bote se mueve, en este caso, y el objeto siente que se está moviendo, ¿ok? Ahora, eso lo vamos a tratar de hacer un ejemplo aún más preciso. Por ejemplo, acá está más claro. Este es el bote, esta es la velocidad del bote, acá y la podemos mover. Entonces, lo primero que voy a hacer es que el objeto se mueve verticalmente, porque esta es la velocidad del objeto. Por ejemplo, si el objeto no se mueve y tenemos simplemente un bote y tenemos una persona acá, está quieta, entonces podemos decir que el objeto se mueve. Entonces, en este caso, perdón, el bote es arrastrado por simplemente por el río, en este caso tenemos un río que atrás está el bote, la persona está quieta y por lo tanto un observador vería que se mueve acá. Ahora, visto desde el bote, por supuesto, todo está quieto. Perdón, no tienen ninguna cosa y vemos la posición del bote y de acá también. Perdón, un segundo, que mi garganta no está muy bien. Entonces vemos cómo ambos objetos en este caso se mueven relativamente bien. Ujú. Vamos a parar ahí, pero entonces volvemos atrás, vamos a resetear y vemos que en este caso si el objeto está quieto, desde un punto de un observador, que su objeto se mueve bien, no hay ningún problema, y otro de acá. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si el objeto, la persona se mueve? ¿Cómo se vería desde el bote y cómo se vería desde un punto fijo que es el observador que tenemos acá? ¿Ok? Entonces primero saquemos la flecha y ahora demos el movimiento. Por ejemplo, supongamos que la persona se mueve verticalmente. Para moverse verticalmente, podemos darle una velocidad vertical, ¿ok? Eso hace que se mueva en la dirección vertical y por otro lado el bote se mueve en la dirección horizontal. Entonces veamos qué es lo que pasa en este caso. Entonces, visto desde el bote, veamos primero entonces, esta persona, si nos paramos el bote, se mueve con velocidad constante en la dirección vertical. No obstante, para un observador fijo, el movimiento no es vertical porque el objeto se mueve a la velocidad del bote y el objeto. ¿Ok? Entonces, vuelvo a insistir, visto desde el sistema del bote, el objeto solo se mueve de manera vertical. No obstante, desde el observador fijo acá, el movimiento no es vertical, el objeto se mueve de forma un poco más compleja. Volvamos a resetear esto y veamos qué es lo que nos está haciendo. Entonces, acá está. Esta vez vamos a hacer lo mismo, pero lo voy a decir al computador que me muestre la posición
del objeto de la persona con respecto a un observador fijo. En este caso vemos que a pesar que el objeto solo se mueve con respecto al bote vertical, hace un movimiento diagonal y eso obviamente uno intuitivamente diría, bueno, se debe a que el objeto se está moviendo horizontalmente y el objeto, la partícula se mueve verticalmente en el bote y por lo tanto hace trayectoria vertical. Ahora podríamos preguntarnos que queremos ver la posición solo con respecto al bote o del bote. Veamos acá. Entonces, veamos si esto nos muestra las velocidades. Veamos, reseteemos. Veamos qué velocidad está el sistema. Entonces vemos que con respecto al bote, este objeto solo se mueve vertical, no hay ningún problema. Y esa es su velocidad. No tenemos vector posición con respecto al bote, pero se está moviendo vertical. Y ahí vemos cómo se mueve el bote. En realidad, esto es ver cómo se mueve el bote, no nos está agregando muchas cosas. Pero lo que vemos intuitivamente y que nos muestra esto es que la velocidad del objeto es simplemente la velocidad de la persona más la velocidad del bote, y eso es lo que espero tratar de convencerlos y mostrarles qué sentido tiene eso. Entonces, pero hagamos aún más complejo la situación, volvemos hacia acá, y ahora supongamos que el bote también tiene alguna componente tangencial, ¿ok? ¿Por qué no? Pequeñita tangencial, y lo vamos a mover un poco lento, no tan rápido. Entonces primero sacamos todas las flechas y ahora esta vez hacemos que el bote no esté pegado a la pared, sino que también se esté moviendo y la persona sigue moviéndose vertical. Entonces en este caso, con respecto al cuadrado, esto se mueve vertical, no hay ninguna discusión. Fíjense, concéntrense solo en el cuadrado, diríamos que se mueve vertical. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo se está moviendo ahora con respecto a un observador? Bueno, si colocamos con respecto a un observador, vemos que se mueve con una velocidad cada vez más grande y esto es debido a que se mueve en la otra dirección. ¿Ok? Así que como vemos, de alguna forma se están sumando las velocidades y eso es lo que queremos entender. Entonces, también le voy a colocar una velocidad horizontal a la persona para que sea aún más interesante. O sea, fíjense, vamos a sacar las flechas, vamos a la persona, la muevo en la dirección horizontal y vertical. Es decir, que la persona con respecto al bote se está moviendo en una diagonal, se mueve vertical y horizontal. Si quieren, puedo hacer que se mueva más rápido en la dirección horizontal y ahí se está moviendo respecto al bote. Ahora, con respecto a nuestro sistema fijo, bueno, vamos a verlo y esta vez le decimos que nos muestre, veamos cómo se mueve. Entonces vemos también que se mueve en una dirección diagonal, pero que es un poco distinta a la que encontramos ahí. Y eso tiene que ver, como acá vemos, es simplemente sumar las velocidades. Entonces vamos a ver que en realidad en los sistemas relativos, y esto va a ser la consecuencia, pero vamos a tratar de explicarlo ahora, lo que vamos a ver es que esencialmente se suman las velocidades. Y eso es lo que el mensaje que quiero tratar de hacerles pasar y entender, digamos, y cómo, bueno, voy a tratar de calcular un ejemplo, pero un poco entiendan esta idea muy simple que estamos viendo ahí. Entonces vamos a volver a la tablet y tratar de entender un poco más cuidadosamente qué es lo que está pasando en este problema de movimiento relativo. Ujú. Entonces lo que vamos a suponer, muy en general, voy a hacerlo en general porque, bueno, vemos que entonces se suman las velocidades, pero entendamos en general. Entonces, en general, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, en general, lo que tenemos es que, ok, tenemos un objeto, llamemos M, que se mueve. ¿Ok? Y este, supongamos, se mueve con respecto a un sistema de referencia fijo que lo vamos a colocar acá. ¿Ok? Entonces, ese, vamos a decir que ese sistema fijo, vamos a escribir acá, donde ese es un sistema de referencia fijo. Cuando pensamos en tema de referencia, por supuesto, es que aquí me doy coordenadas, represento mi vector y lo miro desde acá. Por lo tanto, de este sistema fijo, tengo un vector r de t que me dice cómo está el objeto de este sistema fijo. Lo siguiente es que vamos a considerar un sistema, ahora consideramos otro sistema no fijo, coloquemos en otro lado con otro color, acá lo voy a colocar. Un sistema, llamémoslo S', que se está moviendo de alguna forma, ¿ok? Entonces, que se está moviendo. Este es móvil, de alguna forma tiene alguna velocidad, llamémosla B, ahora dice B móvil, pero la pregunta es con respecto a quién. Por supuesto, el sistema se mueve, siempre lo debemos describir con respecto a un sistema fijo, donde las cosas son más simples, así que eso sería
la posición de este sistema, digamos, llamémoslo R0, la posición o RM, mejor, R móvil, visto de este sistema móvil que estamos describiendo. Entonces, tendríamos acá, vamos a notar un poco más. Entonces, tenemos donde, entonces, sea, si quieren, S', un sistema de referencia móvil, el cual tiene una velocidad, llamémosla B, tiene una velocidad B móvil con respecto a S y su posición con respecto a S está dada por el vector posición, en este caso RM, vector posición del sistema móvil, y que por supuesto cambia en el tiempo. Es decir, posición, vector posición del sistema S', desde S. Obviamente tenemos que la velocidad del sistema móvil es simplemente es la velocidad, en este caso diríamos que es simplemente R m de t más delta t menos r de t partido por delta t cuando delta t es infinitesimal. ¿Ok? Esa es la velocidad, en este caso el sistema móvil que estamos hablando ahí, que le puse en realidad con otros símbolos minúsculos, así que mejor vamos a probarla en minúscula para que nos quede consistente. ¿Ok? Eso fue hasta ahora lo que hemos estado tratando de decir. Muy bien. Entonces tenemos los ingredientes. Ahora que nos falta es un nuevo ingrediente, es preguntarnos cómo el sistema ve a la partícula que nos interesa. Finalmente estamos en nuestro problema. Lo que nos interesa es, dado esta partícula de masa m que está acá, quisiéramos saber y describirla de alguna forma desde nuestro sistema móvil. Antes era, por ejemplo, estábamos pensando, entonces, esta de acá, vamos a colocarla. Ahora, esta lo voy a llamar R vector con prima para recordarnos que es la posición desde el sistema móvil. Entonces, introducimos esta idea. Entonces, sea R prima de posición de la partícula en el sistema móvil. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto si uno quisiera fijar la idea? Entonces, si quieren verlo así, R sería cuando teníamos el barco o el bote, esta sería la posición desde el bote y esta sería la posición de un observador que está fijo por ejemplo, en el borde de la riviera. Cada una describe entonces el sistema en cuestión que estamos mirando. Muy bien, tenemos entonces estas dos cosas. Y ahora, por supuesto, ¿qué es lo que nos va a unir a este problema? Es simplemente una operación geométrica. Entonces, y esto es lo más importante, con esta razón vamos a tener todo. Notar bien que los vectores están relacionados geométricamente. Y uno dice, pero ¿cómo están relacionados geométricamente? ¿Cuál es la razón geométrica que relaciona uno con otro? Bueno, la relación geométrica relaciona uno con otro. Si miramos acá, fíjense que tenemos que el vector posición de visto mi sistema S es igual a sumar la posición vista desde S más el vector de acá. Va a ser esto lo que nos va a resolver muchos problemas. Típicamente nosotros vemos desde acá, pero si me cambio el sistema es simplemente puedo relacionarlo a través de simplemente esta relación geométrica que me dice que el vector posición de la partícula T es igual a el vector simplemente posición de mi sistema móvil más como yo veo la partícula desde el sistema móvil.
va a ser esta la relación profunda, geométrica, que me va a dar todas las cosas. Y esto me permite decir ahora que la velocidad, fíjense, ahora podemos calcular la velocidad, calculemos la velocidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo se relaciona? Y eso fue el problema que vimos recién en el barco que estábamos mirando, que se movía, digamos. ¿Cómo se relaciona? Entonces, ¿cómo se relaciona la velocidad del sistema fijo, del sistema fijo, en este caso, vamos a ver, sistema fijo S y el sistema móvil S'? Eso es lo que necesito saber, cómo se relacionan los entre uno y otro. Y la idea es muy simple. Bueno, sabemos calcular la velocidad, la velocidad, digamos, la velocidad de t es simplemente eso, sabemos calcular. Newton diría que hay que tomar r de t, sumarle un número infinitesimal, restarle ese r de t y dividirlo por delta t cuando esto es muy, muy pequeño. ¿Ok? Si hacemos eso, podemos obtener eso. Y entonces uno diría, bueno, esto debería ser entonces sumar r de t, pero r de t vale. ¿Qué es lo que vale? Entonces ahora usamos nuestra relación profunda, en realidad debemos haberla subrayado, esta es una expresión muy, muy importante. Con esto debemos en realidad, esta es la relación central para calcular todo lo que hacemos. Entonces lo que hacemos es tomamos esta relación y veamos qué nos puede dar y qué podemos reconocer. Entonces, R vale simplemente R móvil en temas delta t más el vector posición en t más delta t visto al sistema móvil, ujú, menos, en este caso sería r, la posición del sistema móvil en t, más r', sistema, como vemos la partícula del sistema móvil en t. Y todo esto dividido por delta t. Bueno, esto nos permite, hacemos un poco simplemente la suma, es una operación asociativa, es decir, que podemos intercambiar las cosas y ordenarlas a nuestro gusto. Hacemos eso y que lo que descubrimos que la velocidad de la partícula en t podemos hacer de la siguiente forma. Lo que voy a hacer es que voy a agrupar este término con ese término y lo divido por delta t. Y eso que nos da, entonces nos daría que r del sistema móvil en t más delta t menos r de t partido por móvil por delta t, y agrupo también la otra suma, me queda más r' en t más delta t menos r de t partido por delta t. Y ya está. Aquí tenemos el resultado que buscamos. Nos dice simplemente, el primer término dice que la velocidad en el sistema S es igual a la velocidad en el sistema móvil, cuando delta t es infinitesimal, no olvidar que es muy, muy pequeño. ¿Ok? Y entonces, si quieren lo pueden empezar sin pensando como límite, yo quiero seguir pensando y hacerlo pensar como Newton. Y acá tendríamos que, en este caso sería la velocidad prima del objeto visto desde acá. Y esto entonces nos dice este gran resultado que era el que estábamos viendo recién, o sea, que en realidad es una consecuencia de la suma de vectores. Nos dice que la velocidad nos dice que la velocidad, en este caso acá, y ahora podemos verlo como suma de velocidades y no como solo suma de objetos, digamos, de vectores. O sea, lo sacamos a partir de la descripción muy simple, pero fíjate la conclusión que ahora tenemos interesante. La conclusión interesante nos dice que, ahora déjame colocarlo muy en abstracto, para usar los mismos colores. Entonces usamos que nos damos un sistema acá, fijo, ¿ok? Este está fijo para nosotros. Y acá tomamos un sistema móvil, el cual se está moviendo. ¿Ok? Y, y bueno, se mueve de alguna forma. Vamos a colocar velocidad v. Y tenemos un objeto acá, cualquiera. Lo que acabamos de aprender es que la velocidad de este objeto, vista desde acá, supongamos que es así, supongamos que la velocidad de este objeto de alguna forma es así, da lo mismo como sea, pero pongamos que sea así. Esta sería la velocidad del objeto visto al sistema S. ¿Ok? Esto, si quieren verlo, voy a enfatizar. Esto es visto al sistema S. Esto es visto al sistema S', para que sea aún más claro. Lo que vemos es que la velocidad desde el sistema prima, ¿cómo sería? La respuesta sería muy simple. Es, tomas el vector de la velocidad del sistema S', que la colocaríamos acá,
la trasladé, simplemente hace una traslación de velocidad de m' acá, y nos diría que la velocidad simplemente de el objeto visto del sistema prima es simplemente la suma, esto nos dice este resultado acá, nos dice que es la digamos, b prima, que es lo que quisiéramos saber, b prima, lo voy a escribir también quizás acá abajo, para que quede más claro. B prima, también otra forma de decirlo, es que la velocidad relativa, es decir, como lo veo del sistema prima, es igual a la velocidad del sistema fijo menos la velocidad con que se mueve el sistema. Y eso lo sabemos hacer geométricamente, es decir, que en este caso nos diría que la velocidad sería este vector que está acá, que es la resta, ¿ok? Es la resta, ese sería b, en este caso, prima. Es decir, que desde el sistema de referencia S', veríamos que, bueno, el sistema S, veríamos que el objeto se mueve hacia allá. Del sistema de la velocidad del sistema prima, veríamos que el objeto se mueve hacia acá debido a esta suma que tenemos ahí. ¿Ok? Y eso en realidad nos dice, no, nos dice cómo podemos ver un sistema a otro sistema. Simplemente tengo que sumar los vectores. Es decir, que por ejemplo, aquí, bueno, aquí lo hice geométricamente, también lo pueden ver, es que la suma de este vector más este vector nos da el de acá. Es eso lo que está ahí explícitamente. ¿Ok? Volvamos a la applet antes de hacer un ejemplo para seguir ilustrando esta idea tan simpática o tan interesante que todo viene simplemente una cosa geométrica de que las posiciones se pueden describir como la suma de sus vectores posiciones más el vector como veo al otro objeto y eso me lleva a la conclusión que las velocidades se suman tal como acabamos de ver ahí. Entonces veamos de nuevo, volvamos con esta ahora idea mucho más clara, volvemos a nuestro problema relativo. Entonces, ahora sí, fíjense, vamos a sacar esto acá. En este caso, el objeto, por ejemplo, se está moviendo, el objeto, ¿cómo se mueve? El objeto lo controlamos con esta velocidad que está acá, esta es la velocidad de, digamos, del bote. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que la velocidad del bote sea solo horizontal. Entonces, esta velocidad, entonces, que estamos colocando acá es la velocidad del objeto, que es el bote, que en este gráfico está acá, se representa simplemente con esta cosa verde que está ahí, o sea, perdón, la velocidad del objeto, este vector azul que está acá, que es vertical. Ahí lo puedo hacer más grande para que quede más claro, o más chico. ¿Ok? Por ejemplo, ahí cero sería si el bote no se mueve, por supuesto, la velocidad del objeto, si lo volvemos a colocar o a resetearlo, la velocidad del objeto no se mueve, ni el bote, en este caso, perdón, el bote no se mueve, por lo tanto la velocidad de este objeto visto del observador o visto desde el bote es simplemente se nos mueve en diagonal, o lo vemos ahí, y puedo hacer que nos coloque eso y también nos coloque la velocidad la velocidad del bote. ¿Ok? Y esto nos muestra la velocidad también del objeto, que es simplemente la suma, de este caso, la velocidad de este caso, de la persona y el objeto. Entonces, por ejemplo, queremos que la persona solo se mueva de forma horizontal, o que en este caso sería horizontal, o que solo la persona se mueva así, por ejemplo, reseteémoslo ahí este caso, solo la velocidad del objeto sería de la persona es horizontal y vemos que se mueve ahí, sigue todo muy bien. Ya sabemos entonces que se mueve bien. Pero veamos entonces que la suma es correcta, es decir, que ahora sí reseteamos algo más complejo. Entonces, si el bote se mueve, por ejemplo, se mueve en alguna forma cualquiera, ahí tenemos la velocidad del bote, entonces tenemos eso, y en este caso, entonces veríamos que la velocidad de este caso, el bote es vertical, el bote en nuestro sistema comóvil, ¿ok? La velocidad de este caso del objeto es solo horizontal y por lo tanto veríamos que la velocidad ahora vista, entonces la velocidad es horizontal, pero esta velocidad está puesta con respecto al bote, es decir, que en este caso me están dando no la velocidad con respecto al absoluto, sino que me están dando la velocidad relativa, porque esta persona se está siempre moviendo con respecto al bote. Y vemos que bueno, saquemos un poco tantas flechas para que se vea menos. Y en este caso veríamos que ese es el movimiento que efectivamente se cumple, que la velocidad de la persona es la velocidad de la persona con respecto al bote más la velocidad del bote. ¿Ok? Y eso exactamente es lo que estamos viendo, cómo se mueve el objeto. Entonces, acá, vuelvo a insistir, acá nos dice bien que la velocidad de la persona, ¿ok? Vista del observador, que en este caso
en este caso están dando un poco al revés con respecto a lo que yo les enseñé, o escribí antes, pero por supuesto es relativo, depende de la información que tenemos, nos dice que es la velocidad de la persona con respecto al bote más la velocidad de acá. Es decir, que en este caso, si quieren, voy a enfatizarlo un poco más, volvamos a escribámoslo un poco mejor. O sea, lo dijimos bien, ¿ah? No es que está en algún momento hay algún problema, solo que lo está colocando ahora es con respecto a esto, es decir, si volvemos acá, es como un segundo para enfatizar que lo que está haciendo el applet bien es, nos está dando las cosas distintas. O sea, nuestras relaciones siguen siendo correctas, no hay ningún problema, pero el dato que nos dan es que ahora, en el caso del voto, en el caso del applet, entonces hagamos esto, en el caso del applet, entonces en el caso de la applet, lo que vemos aquí es distinto. Vemos que está dada la velocidad relativa. ¿Y por qué? Es porque, imagínense, es como que ustedes van en un transporte público, en este caso un bote, y ustedes se mueven. Esa parte ustedes la controlan con respecto, se mueven con respecto a eso. O sea, en este caso uno lo que tiene es V', ¿ok? Y tenemos V' y también conocemos, y eso es lo que está dando, Vm. Le doy la velocidad al bote o la velocidad del transporte. Por ejemplo, en un transporte público, ustedes están caminando y se mueve, por ejemplo, el bus. En ese caso, verían estos dos datos. Lo que nos está diciendo esto es que es al revés. Entonces, en este caso acá, pensemos el caso del bote que estamos hablando ahí. Entonces, yo le estoy dando cómo se mueve el objeto, que en este caso es una persona. Bueno, hagamos un poco mejor que una persona, en realidad, un poco feo. Hagamos una persona, ¿verdad? Entonces, tenemos una persona y esta persona, de alguna forma, se mueve en esta dirección hacia acá, que es una velocidad hacia acá, v'. ¿Ok? Y por otro lado, tenemos que el objeto, en este caso el barco, el bote o el transporte, se mueve con esta velocidad vm hacia acá. Entonces, la pregunta que está en esa applet, eso va a quedar muy claro, es cuál es la velocidad. Entonces, en el applet, colgamos, en el applet la pregunta que se hace es cuál es la velocidad con respecto a un observable. En realidad esta es la pregunta que se está haciendo. Un observable que está fijo acá. Ese sería el observable. Bueno, diríamos que nuestra fórmula sigue siendo correcta. O sea, la fórmula o esta relación geométrica, en realidad, que las posiciones se suman o lleva a que las velocidades se suman. Diríamos que, bueno, lo que hay que hacer es muy simple, que es colocar esta velocidad acá. O sea, la trasladamos con cuidado. Si quieren, puedo hacer una copia, ser aún más preciso, voy a hacer una copia. ¿Sí? Lo voy a copiar para no equivocarme y ahora pegar. No, no lo copio. Vamos a copiar, copiar y ahora pegar. Entonces, ok, tengo muchas cosas aquí, así que voy a borrar algunas y después muevo la que me interesa. Entonces, me interesa que el vector sea el mismo, por eso estoy haciendo con más cuidado para que podamos hacer algo distinto. Está acá y ahora lo coloco ahí. Y entonces esto nos diría perfectamente cuál es la respuesta. Nos diría que la velocidad es simplemente de vista del sistema, es esa que está ahí. Y esa sería la velocidad con respecto al observable. ¿Ok? Entonces, eso nos enseña, digamos, qué era lo que estábamos viendo y por eso veíamos lo que veíamos. Entonces, espero que ahora sea más claro, dados los datos que nos daban, digamos, en el applet. Entonces, volvemos acá, volvemos un segundo a la applet y hacemos un ejemplo más, pero quiero que quede lo más claro posible, porque una vez que uno entienda está bien. Entonces, este vector es el que llamamos persona vista del sistema o es lo que está calculando el computador y es lo que efectivamente vemos cuando movemos esto. O sea, se mueve con esa velocidad y por lo tanto se mueve con esa velocidad, se traslada en esa línea recta que está acá. Si cambiamos esa línea recta, por ejemplo, ahí vemos que se cambia. O si la trasladamos allá, se cambia en ese sentido. Así que vemos que efectivamente el objeto se mueve como queremos que se mueva. ¿Ok? Es así como logramos entender las velocidades relativas. Uno se cambia
de sistema y solo hay que sumar con cuidado la velocidad del objeto, la velocidad relativa o viceversa, la velocidad como vemos, y podemos hacer alguna de estas combinaciones. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un pequeño problema para aún más clarificar estas ideas que estamos hablando ahora. Muy bien. Entonces podemos volver y finalmente entender un poco mejor toda nuestra discusión. Entonces, ok, ponemos la tablet acá. Muy bien. Tenemos entonces nuestra tablet y con eso podemos discutir, digamos, qué es lo que estamos viendo. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo ahora que está todo más claro, digamos. Muy bien. Entonces, hacemos un pequeño ejemplo. Voy a hacer un ejemplo un poco motivado, digamos, en lo que estábamos viendo recién. Ejemplo. Entonces, imaginemos, ok, tal como dice, imaginemos, no sé, el caso del problema, no sé, de un ferry, por ejemplo, que es lo que hace cuando pasamos, por ejemplo, cómo un barco tiene que llegar perfectamente al lugar cuando hay una corriente. Por ejemplo, que déjenme dibujarlo y discutamos. Entonces, imagínense que tenemos un Riviera un poco turbulenta, es decir, que tiene una velocidad V0, ¿ok? Tenemos un sistema el cual tiene una velocidad V0 y aquí tenemos de alguna forma un barco, ¿ok? Por ejemplo, piensen en el caso de Chiloé y uno tiene, entonces, caso de Chiloé, digamos, cruza el canal del Chacao, no un canal fácil, tiene un flujo bastante importante. Y este flujo, ok, hace que, entonces déjame colocar un flujo para que un poco más, nos quede más bonito, digamos. Entonces tenemos un flujo acá importante. Y entonces este flujo que tenemos acá, digamos, muy bien. Entonces está en nuestro ferry. Y el problema que tenemos con este flujo que está acá es que tenemos que llegar, partir y supongamos por simplicidad que queremos llegar justo al otro lado. Ya estamos en A acá. Vamos a colocar A, nuestro punto de entrada y acá está el punto donde nos reciben. La pregunta es cómo tiene que hacer, digamos, el barco para que uno quiera que llegue acá. Pero en este caso tenemos un flujo, va a haber algo que vamos con el futuro, que se llama una fuerza de arrastre. El flujo empuja el objeto y al empujar el objeto, entonces, si no hago nada, si no prendo el motor, lo que pasaría simplemente el caso que no haga nada, simplemente este objeto va a ser arrastrado hacia acá. ¿Ok? Entonces, y por supuesto nos demos una cierta distancia, el canal tiene una cierta distancia que queremos recorrer, digamos, y la pregunta es cómo en este caso de acá podríamos resolver, digamos, qué cosa. Entonces, voy a suponer que el bote, supongamos que el bote que está acá, bueno, el bote lo tenemos acá, bote. Entonces, suponemos que tiene un motor que genera, entonces, escriba un poco más con lo que diríamos, digamos, de hacer que este problema está usando un poco, pero entonces considere un canal con un fuerte caudal, con velocidad V0, ok, tiene una velocidad V0 que empuja el objeto hacia allá, horizontal. Es decir, estamos diciendo que V0 en este caso sería algo así como V0 en la dirección X, donde estoy llamando X esta dirección e Y vamos a llamar la otra dirección. Tenemos X e Y en este sentido. Entonces, supongamos que el bote tiene un motor. Entonces, el bote tiene un motor que genera una velocidad constante, una rapidez, vamos a decir esta rapidez constante, llamémosla siguiente, una relatividad constante, llamémosla V sub B. ¿Ok? El bote es capaz de empujar esta velocidad V y el problema que va a tener, digamos, que eso es la rapidez, es decir, que es el módulo de la velocidad. Pero entonces lo que podemos hacer, tratar de pensar, es que el sistema se la puede arreglar tal que tiene una rapidez constante, pero lo que sí puede maniobrar el capitán, entonces el capitán del barco, el capitán del bote,
puede maniobrar una sola vez la dirección con la que sale. Bote maniobra una sola vez. Por supuesto, no real va maniobrando en cada instante, pero supongamos que solo pudiera maniobrar una vez. Maniobra una vez, solo maniobra una sola vez la dirección del bote. ¿Ok? Bote, barco, ferry, ¿eh? Estamos pensando en un ferry en la práctica. Entonces, lo que quiero decir es que el capitán lo que puede hacer es, voy a bajar esta imagen, la vamos a copiar, total, es una bonita imagen, así que no la vamos a perder. La copiamos y la pegamos acá. Muy bien. Y lo que queremos hacer en realidad es, lo que queremos hacer simplemente es que el capitán pueda darnos, que sea un ángulo alfa con el cual va a partir y esperamos que ese ángulo le permita llegar al punto B. ¿Ok? Entonces él va a decir en función de cómo está el flujo de la Riviera, poder calcular, digamos, el ángulo que necesita para llegar ahí. ¿Ok? Es decir, vamos a suponer que la velocidad del bote, entonces, luego el bote, luego, entonces, luego, el bote tiene velocidad, ahora sí tiene una velocidad, podríamos escribirla formalmente, una velocidad v igual a, en este caso, ¿cómo sería la velocidad del bote? V sería v sub bote, ¿ok? En la dirección vertical es coseno, así que es seno en la otra dirección, así que me queda menos seno de alfa en y unitario más b0 coseno de alfa en y. Entonces el menos es porque en este caso la velocidad, por supuesto, hacia acá se tiene que oponer. Si no lo pongo, no llego hacia nada. Y en la otra dirección me muevo hacia allá. ¿Ok? Entonces, ¿qué diríamos ahora? Entonces diríamos que un observable desde afuera, ahora sí, colocamos un sistema observable. Ok, acá colocamos un observable de afuera. Llamemos ese observable, llamémoslo S. Es observable, si lo colocamos si quieren ahí para que sea más fácil, lo voy a colocar acá, digamos, pero bueno, ahí. Es observable, nos diría que la velocidad del bote, ¿ok? Porque además se está moviendo, o sea, está arrastrando el sistema, ¿ok? Tiene que ser, en este caso, sería simplemente la velocidad del bote, la del bote que veríamos de afuera, debe ser dos cosas, la velocidad, aunque esto se mueve, independiente de lo que pasa. Ese sería en su sistema de referencia. Entonces, la velocidad que vería entonces sería la siguiente. La velocidad que vería el sistema sería simplemente la velocidad del bote, que este se mueve indirectamente, así que velocidad del bote, ¿ok? Que llamémoslo vector bote, más tendríamos que tomar en cuenta la velocidad de la riviera porque se está moviendo hacia acá. ¿Ok? Eso es lo que vería, porque la persona va a ver en realidad el movimiento a ser relativo, va a tomar en cuenta que el bote se mueve por sí solo en un sistema, pero el sistema en el cual se está moviendo se mueve relativamente. Por eso lo coloqué en el sistema relativo. Es decir, que si quieren verlo, acá formalmente estoy pensando que tengo un sistema, o sea, para que S', que se está moviendo con el fluido como si estuviera quieto. En ese sistema el barco se mueve. ¿Ok? Y se mueve con un ángulo alfa, pero entonces yo desde afuera lo que vería sería lo que vimos acá, sería la velocidad relativa tal como lo vemos acá. ¿Ok? Entonces el barco se mueve relativo al fluido, pero el fluido se mueve. ¿Ok? Entonces anotemos esa idea para que quede claro qué es lo que estamos exactamente diciendo. Entonces esto sería velocidad del fluido y ese sería nuestro sistema móvil. ¿Ok? Móvil. Y por otro lado, esta es la velocidad del barco con respecto al fluido, que era lo mismo, si está quieto, no está quieto. Se mueve, vamos a suponer que se mueve solo con respecto al fluido. Velocidad con respecto al fluido. ¿Ok? Uno puede obviamente definir distintas velocidades con respecto a lo que quiera mirar, pero eso es lo que estamos tratando de decir. Muy bien.
Entonces ahora, bueno, trivial nos diría que la velocidad, entonces, vista a un sistema S, voy a colocarlo así para enfatizar, nos queda que la velocidad del barco, eso es muy fácil, ya sabemos que la velocidad del barco vale menos, velocidad del bote, perdón, menos seno de alfa en X unitario más B0B coseno de alfa en la dirección y unitario más la velocidad, en este caso, del flujo, que es V0 en X unitario. Por lo tanto, esto simplemente nos queda que es V0 menos V sub B seno de alfa en X unitario más V sub B coseno de alfa en Y unitario. Así que ya tenemos un poco lo que queremos describir del problema, digamos, que es lo que está ocurriendo en él. Ujú. Así que las cosas van bien, tenemos la expresión y ahora lo que queremos es partir de A, partir a B. Pero entonces, partir de A y que llegue justo a B, ¿qué es lo que necesitaríamos de nuestro sistema externo? Quisiéramos que esto se mueva así. Por lo tanto, si esto se mueve así, vertical, lo que quisiéramos es que en el sistema de observación no haya arrastre. No haya arrastre. Por lo tanto, para llegar, la condición, entonces, la condición para llegar al punto A, B, desde A, es que no hay velocidad en la dirección X. Es que no hay velocidad en X unitario. Es decir, que el capitán lo que tiene que hacer es coger el barco, el ángulo, de tal forma que cancela la velocidad de arrastre. Eso es lo que debiera hacer y con eso debiera poder llegar sin ningún problema a la posición exactamente del otro lado. Eso es lo que debería hacer. Bueno, eso es equivalente entonces a imponer que tenemos que B0 menos B sub bote seno, el ángulo en que sale, tiene que ser cero. Y esto nos dice entonces que debe escoger el ángulo que debe escoger seno de alfa, es tal que es igual a B0 partido por B sub B. ¿Ok? Esto nos daría la condición, el ángulo nos daría la condición exacta con que salir. También, si quieren verlo, uno también podría pensar distinto. Podría ser que me dan el ángulo, también es correcto, me dan el ángulo. Si me dice que quiero salir en 50 grados, o que sea, o en alguna dirección, si me dan el ángulo, puedo calcular cuál es la velocidad del motor que debo colocar para que llegue exactamente al lado. Si me dan el ángulo, también, si me dan el ángulo, también uno puede hacer exactamente lo opuesto, es decir, uno podría determinar la velocidad. La velocidad del bote V sub B, y en ese caso sería simplemente lo mismo. V sub B sería V0 partido por seno de alfa. ¿Ok? En ambos casos obtengo esto que está acá. Y ahora, entonces sé que la velocidad vertical, en este caso entonces sabemos que la velocidad vertical, la velocidad que se traslada, ahora puedo calcular incluso el tiempo que me demoraría en llegar. Entonces, notar bien que la velocidad vertical es simplemente en este caso B sub B coseno de alfa, ¿ok? Esa es la velocidad vertical. Y si conozco la distancia y divido por el tiempo, puedo saber cuánto tiempo me puedo demorar a hacer, donde T, tiempo que demora en llegar al barco a los extremos, donde T, tiempo para llegar, por ejemplo, al punto A al punto B, que sería cruzar el canal del Chacao, tiempo para cruzar el canal. ¿Y cuánto vale ese tiempo? Bueno, ese tiempo debería ser T, debería ser D es dato. Por supuesto, D simplemente nos queda B sub B coseno de alfa. ¿Ok? Pero nosotros conocemos, digamos, algunas cosas. Conocemos que el V sub B vale, por ejemplo, a la velocidad del río, vale V sub cero. ¿Ok? Acá me queda coseno de alfa partido por seno de alfa y arriba D. Por lo tanto, nos quedaría que t vale d partido por b sub 0 de seno de alfa partido por coseno de alfa. Y eso es simplemente la tangente. Así que eso me dice que tangente de alfa.
Por lo tanto, nos diría esta expresión interesante, nos diría que el tiempo que requieren llegar vale simplemente la tangente, el ángulo, o sea, vale la distancia, por supuesto, mientras más grande es la distancia, más tiempo toma en llegar, eso es menos obvio, o sea, si esta distancia es muy, muy grande, estamos de acuerdo, toma más tiempo. Por otro lado, nos dice que mientras el V0 es más grande, ok, fijando los ángulos, te estado fijando los ángulos, el tiempo puede ser menor, es porque obviamente uno dice, pero ¿por qué? Entonces esto quizás sea una contradicción o algo poco intuitivo, veamos qué quiere decir eso. Si B0 es mayor, toma menos tiempo en llegar, toma menos tiempo en llegar al otro extremo. Ahora eso es, uno diría, pero eso está malo. ¿Cómo si esto tiene un flujo más fuerte, me voy a demorar menos en llegar acá? Por razón es simple, porque estamos forzando al sistema a que no sea arrastrado. Por lo tanto, para yo contraponer a esta velocidad grande que está acá de arrastre, entonces la velocidad que tengo que imponer en esa dirección, el V sub B tiene que ser mayor. Y si el V sub B es mayor para poder cancelar esta velocidad que está acá, entonces por supuesto la velocidad que me demoro en llegar a otro lado es menor, porque estamos imponiendo en llegar justo al punto B. Eso explicaría esta relación y esta consecuencia que está acá. Entonces esto es trivial. Esto es, esto es porque estamos imponiendo, porque imponemos movimiento vertical. Es la razón. Es decir, que para que esto sea vertical tenemos que tener una gran velocidad en la otra dirección. Imponemos movimiento vertical. ¿Ok? Esa sería la explicación. Y la tangente, por supuesto, tiene que ver con el ángulo que necesitamos, digamos. O sea, si salimos con distintos ángulos, por supuesto, ese periodo va a cambiar. ¿Ok? Sí que eso está bien. Obtenemos este resultado muy, muy bonito. Perfecto. Bueno, espero que les haya gustado esta parte de entender lo que es un movimiento relativo. Solo que resumir esto porque voy a hacer un pequeño resumen de cosas matemáticas que hemos ido aprendiendo. Entonces, lo que quiero que hayan aprendido del movimiento relativo es que mirar un sistema que se mueve, lo primero que aprendemos es que el vector posición visto en un sistema es igual al vector posición de cómo se mueve el objeto, más como el objeto ve el sistema, que esta relación que está acá. Esta relación que está aquí es fundamental y con ella derivamos todo lo que aprendimos. En realidad, esta es la razón fundamental, la cual nos lleva a esta conclusión profunda de que las velocidades son aditivas, es decir, que la velocidad de un observador fijo es igual a la velocidad del observador móvil más la velocidad relativa, y con ello fue que logramos aprender, digamos, este tipo de dinámica. Entonces, este es el concepto que hay que aprender, pero esta es una consecuencia de esta propiedad que estaba acá. Y el otro fue hacer un ejemplo donde podíamos ilustrar cómo podemos hacer estas cosas. Me voy a aprovechar un poco el tiempo que tenemos para empezar a hacer algún tipo de resumen de las cosas que hemos visto. Quiero enseñarles, digamos, a cómo poder calcular cosas un poco más complejas, pero hemos calculado el área. Así que voy a hacer un pequeño resumen matemático por ahora de las cosas que creo que han sido útil de aprender, así que me permiten hacer este pequeño resumen que creo yo que puede ser útil, va a ser útil, de hecho, para las cosas que vienen y vamos a seguir haciendo en el futuro. Entonces, lo primero es que vimos si quieren, una especie de las matemáticas de Newton, un poco he estado haciendo, matemáticas de Newton. Entonces, Newton realmente nos va a regalar muchas ideas profundas, tratando de entender este problema, por supuesto. Newton nos regalará muchas cosas increíbles, digamos. Entonces, ¿dónde está Newton? Acá está. Entonces Newton nos va a regalar, digamos, muchas de estas cosas interesantes, así que me permiten, digamos, guardar algunas de sus ideas matemáticas profundas. Lo primero que aprendimos fue que para introducir el concepto de una tasa instantánea, que es la velocidad y la aceleración, entonces para lograr entender cambios, cambios instantáneos, Newton desarrolla el concepto
desarrolla este concepto tan importante, digamos, este concepto de diferencias con un infinitesimal, digo, con un infinitesimal. Entonces, ¿cuál es el concepto que desarrolla? R, por ejemplo, si quisiéramos calcular la velocidad instantánea, él diría que, bueno, desarrolla este concepto que no, hemos estado tratando de entender bien y jugando con él y aprender un poco con él, es que desarrolla este concepto de tasa instantánea de por esta delta t, que, vuelvo a insistir, a mucha gente, bueno, le gusta anotar esto de distintas formas. Este R punto lo anotamos como, esta notación de R punto es de Newton, pero va a ser Leibniz que va a usar esta otra notación, le va a llamar de ADT, la tasa de variación. Recuerda, el de ADT, él pensaría en esta noción de t como un infinitesimal, con este d que está ahí particular. Y esto él lo notaría, lo entendería mejor formalizando que esta cosa que Newton desea números muy, muy pequeños, los va a pensar como algo que está tendiendo a cero, y ahí emerge esta idea de límite, pero simplemente para Newton no es que había pensado un límite, era que ya era tan pequeño como era. Entonces vamos a definir entonces esta idea que es dt más delta t, y este concepto en matemáticas tiene un nombre, nos gusta llamarlo la derivada, donde simplemente el nombre, Newton no habló de la palabra derivada. Newton, para él, hacer esta resta que está acá, pero quiero ser cuidadoso y hacerles notar de a poco este tipo de cosas, donde entonces hablaríamos que donde d a dt dr, lo que Newton le gusta escribirlo así, es la derivada temporal. Ese concepto de hacer la derivada temporal, y también uno descubre que la aceleración, por ejemplo, es simplemente la derivada temporal de la velocidad, ¿ok? Que también nos suele decir que también la segunda derivada del vector posición. ¿Por qué? Porque la primera derivada nos da la velocidad y la segunda derivada nos da la aceleración. Es un poco la idea. Ahora, en general, este concepto va a ser desarrollado en las matemáticas más allá que la mecánica, un concepto tan, tan interesante de poder calcular cosas pequeñas. Y la gente en realidad lo que se va a imaginar, y esto es un poco lo que quiero, como algunas cosas que quiero comentar, es que simplemente uno dice, mira, da una función, por ejemplo, el tiempo o de alguna variable que la describa, podría ser x, puede ser una variable, tenemos una función f de t, y esto nos da una función, digamos, por ejemplo, demos una función cualquiera, que sea una función así, ¿ok? La función que cambia con el tiempo. La derivada, entonces, ¿cómo la vamos a entender, digamos, en general? O sea, si alguien se pregunta qué es de f a dt, ¿ok? Que este concepto que está ahí de f de t, Newton diría que simplemente es, mira, bueno, esto que está acá es tomar un punto que está acá, por ejemplo en t, colocas un infinitesimal más acá, t más delta t, evalúas acá entonces, acá ese número que está ahí, y lo que hacemos entonces es que tomamos la diferencia entre la función evaluada en este punto menos la función evaluada este que está acá, dividida por el intervalo. O sea, ¿cuál es el intervalo? En este caso, el intervalo sería simplemente esto que está acá, eso es delta t, el intervalo, y la diferencia que está acá sería delta f, donde delta f, si quieren verlo así, es f en t más delta t menos f de t. ¿Ok? Y lo que hacemos es el cociente. Pero el cociente entonces de eso, me permiten, voy a hacer un zoom de esta imagen que está acá. Entonces lo amplificamos acá y colocamos, digamos, hacemos un zoom para amplificar, una magnificación. Y lo que estamos haciendo acá es que no estamos acá y acá. Supongamos que eso corresponde a este magisterio. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos tomando esto, si quieren hacemos un triangulito y tenemos esto es delta F y esto es delta T. ¿Ok? Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Tenemos delta F y delta T. Y lo que hacemos es el cociente. Entonces hacemos el cociente delta F partido por delta T. Pero eso que está ahí matemáticamente es simplemente lo que llamaríamos la tangente. Por eso hablamos de la curva tangente del ángulo alfa que está aquí. ¿Ok? Pero el ángulo
Ok, tenemos la tangente de ese ángulo alfa que está ahí, simplemente el cociente de estas dos cosas, y por lo tanto cuando esto está muy chica nos da lo que llamamos la curva tangente, es decir, que en realidad esta noción de derivada lo que nos da es la curva tangente, que la voy a hacer en otro color negro aquí, eso nos da la curva tangente, por lo tanto la derivada de un punto cualquiera es su curva tangente, eso es lo que nos da la derivada de f de t, es la curva tangente. ¿Ok? Eso por un lado nos entrega esta idea que está acá. Ahora, esta cosa que es la tangente tiene propiedades profundas que quisiera mencionar. Por ejemplo, propiedades que voy a necesitar. Algunas de las propiedades que necesito que entiendan, digamos. La primera propiedad que voy a necesitar es que simplemente la derivada, ok, ahora voy a hablar más, usar esta propiedad, de una constante por una función de t. Eso vale simplemente la constante por la derivada de la función f de t. Sale hacia afuera. Uno dice, pero ¿y cómo hizo eso? Bueno, nunca olviden si esto simplemente hay que pensarlo a la Newton, esa es la forma correcta. Esto que está acá simplemente va a ser algo así como simplemente hacer alfa de f de t más delta t menos alfa de f de t partido por delta t. Factor común alfa de f de t más delta t infinitesimal de t partido por el delta t. Y eso entonces, ¿qué es? Bueno, trivialmente eso es alfa por la derivada. Así que, perfecto. Ahí lo logramos entender y eso está muy bien. Ok, efectivamente, la propiedad que estábamos diciendo era esa que estaba ahí, era esta que estaba acá, así que muy bien. Esa es la primera propiedad, así que la subrayo, necesito que entonces esto nos dice que cuando tengamos una constante la podemos sacar hacia afuera para operar. Estoy enseñándoles estas operaciones para que podamos operar y en realidad lo que quiero hacer es que el problema inverso lo vamos, una vez que entiendan esto, lo vamos a hacer mucho más simple. Por el problema inverso he podido solo resolver fácilmente rectángulo y triángulo porque saben calcular áreas, pero con una curva cualquiera, ¿cómo calcularlo? Vamos a ver que esto nos va a enseñar una forma eficiente de poder calcular eso. Y así fue como Newton lo aprendió, de hecho. Entonces, veamos la siguiente propiedad. La derivada de a de t de f más g, veamos que eso es simplemente la derivada de f más la derivada de g. Esta propiedad también es trivial, es una propiedad simplemente es que la suma es una operación, o en este caso es la resta, la definición de nuestra derivada es la resta. Ok, la resta es una propiedad, ¿cómo se llama? Es asociativa, por lo tanto, si tengo la resta de dos sumas, es la suma de las restas, y eso fue lo que acabo de hacer, y eso nos da esto acá, así que esta es trivial. Esto simplemente, yo lo tendría que colocar así, simplemente decir es esto, simplemente que la suma de restas, la suma de restas es, o si quieren, la resta de sumas, en realidad eso fue lo que tenía escrito ahí, lo voy a escribir al revés porque lo restamos primero. Entonces, las restas de sumas es igual a la suma de las restas. Y eso fue lo que hice acá. ¿Por qué? Porque obviamente la noción de esta noción que estamos usando acá, esto resta f más g en t más delta t menos f más g en t, y simplemente la organizo diciendo que las restas, o sea, las restas de suma es suma de las restas. Y eso fue lo que hice para obtener esa expresión que está ahí. Muy bien. Y ahora hagamos una más que es menos obvia, digamos. Esta acá va a ser un poco menos trivial y por eso quiero también hacerla notar qué es lo que simplemente es que lo siguiente. Tenemos la derivada del producto. Esto ya es un poco más compleja de entender. ¿Ok? Para entender esta, ¿y esto qué sería? Esto, bueno, matemáticamente sería f de t más delta t por g de t más delta t a la Newton menos f de t por g de t dividido por delta t. Entonces Newton ya había entendido algo importante, había entendido que, note que, o sea, notar bien, esto ya lo había entendido Newton, que la derivada, si quieren, de f, de a de t, perdón, de f es simplemente f de t más delta t menos f de t partido por delta t. Por lo tanto, concluiría que f de t más delta t
es simplemente f en t, y así fue como hizo el problema inverso. Recuerda, entonces era la evolución, era una condición inicial, más, en este caso sería df, dt, df a dt por delta t. ¿Ok? Tendríamos esa expresión así. Muy bien. Bueno, esta expresión va a ser la que nos va a permitir, digamos, hacer algunas cosas útiles, digamos, para calcular lo anterior, que esta es menos trivial. La propiedad esta es un poco más compleja, digamos. ¿Cuál es la propiedad? La anuncio y la demuestro. La propiedad es la siguiente. Nos dice que la derivada del producto es simplemente la derivada de la primera por la segunda, más la primera función por la derivada de la segunda. ¿Ok? De a de t, perdón. Me queda un poco fea esa derivada. La vamos a arreglar. De a de t. Ok. Eso es lo que quiero mostrarles, digamos. Entonces, hacemos eso. Y eso, como lo demostramos, bueno, volvemos a nuestra definición y ocupamos lo que acabo de decir. Entonces, hagamos eso que está ahí. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, usamos la siguiente idea. Colocamos d, entonces lo voy a hacer un poco más largo acá abajo. Entonces nos queda d f, la derivada de f por g a de t. Vale, dijimos que era simplemente f en t más delta t por g en t más delta t. Pero eso vale, según la relación anterior, vale simplemente f en t más df a de t por delta t. ¿Ok? Y eso está multiplicado por g en t más delta t, así que eso vale g en t más dg a dt por delta t, menos f en t por g de t, y todo esto dio por delta t. Muy bien. Y ahora multiplicamos y asociamos. Entonces nos queda que, ¿qué nos queda al asociar y multiplicar? Nos queda que df por g a dt vale. Entonces nos va a quedar, multiplicamos simplemente y asociamos, es decir, que multiplicamos esto respectivamente y asociamos las cosas apropiadamente. Entonces nos queda que esto vale f de t por g de t, más nos queda el primer término de acá, nos queda f por derivada que está ahí, así que nos queda f por dg a dt, df por supuesto no lo en t, más después nos quedaría g por la derivada de acá, así que nos queda g por df a dt, y todo esto por delta t, más, seguimos colocando más, nos quedaría el producto de df a dt por dg a dt, y todo eso por delta t cuadrado. ¿Ok? Eso es simplemente el producto de este término que está acá con ese que está ahí. Muy bien. Y todo esto digo por delta t más el último término que es menos f de t por g de t parte por delta t. ¿Ok? Lo dejo explícitamente así. Bueno, lo primero que vemos es que se cancelan algunos términos. El término de acá se cancela. Este va a cancelar a este. Son iguales. Después tengo el delta t, así que me dice que el delta t, lo escribo para que quede más bonito, nos queda d a de t de f por g, nos queda que vale simplemente es df a dt, lo reagrupo, simplemente para que quede más parecido al forma usual, más df por dg a dt, dividido por delta t, más algo que es de orden df, dividí por el delta t y lo cancelé, o sea, ahí lo que hice fue, si es que alguien no lo está viendo, también usé el hecho que aquí hay un delta t, ups, hay un delta t ahí, voy a colocarlo acá, hay un delta t aquí, y acá hay un delta t y aquí hay un delta t cuadrado. Entonces ocupo eso, lo simplifico y me queda entonces que acá tengo df a dg por delta t, y cuando esto queda delta t, y Newton diría, pero delta t es muy chiquitito, por lo tanto, cuando esto es casi cero, eso es cero, porque está multiplicado por la derivada de g, por tanto concluyo que de la derivada del producto de dos funciones es simplemente la derivada de la primera por la segunda, más la primera función por la derivada de la segunda función, que es de a de t de g. ¿Ok? Y esa es la relación que vamos a usar, y es la relación importante que quería destacar. Es decir, que la derivada de un producto se escribe de esta forma astuciosamente.
Eso era lo que necesito de las derivadas. Y lo último me falta ahora enseñarles unas propiedades más para integrar, pero creo que ya llevamos un tiempo razonable. Solo falta unas propiedades más de integrar, pero se les anuncio que vamos a poder ahora entender cómo ese proceso de suma se puede calcular fácil, basado en una idea muy simple de Newton, pero espero explicársela la próxima vez para que tengamos tiempo y hacerles algunos ejemplos también. Ok, entonces vamos a dejar hasta ahí solo para tratar de respetarles el tiempo que les voy dando para estudiar, digamos. Muy bien, nos estamos viendo. Espero que estén estudiando. Cuídense.